Estamos hoy presentando un libro de Damián Fernández Pedemonte, que es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Allí inició su carrera docente en la Cátedra de Literatura Argentina de Pedro Luis Barcia y de investigación con beca del Fondo Nacional de las Artes. Publicó su tesis doctoral, La producción de sentido en el discurso poético, en Editorial Hachette. Es investigador independiente del CONICET. Fue el primer director de la Escuela de Posgrados en Comunicación y actualmente profesor titular de Análisis del Discurso en la Universidad Austral. Exdecano de la Facultad de Comunicación de la misma universidad. Profesor visitante de posgrados de comunicación en 7 universidades de Italia, España y Latinoamérica. Autor de 11 libros y de unos 100 papers académicos. Su último libro es Grieta entre el relato y la conversación, Comunicación Política Argentina del 2001 a la pandemia. Ha sido editor de revistas académicas y de colecciones de libros y hoy integra el Consejo Editorial de la Universidad Austral Editores. Es colaborador asiduo en varios medios de comunicación. Invitados a un banquete, el libro que presenta hoy es su segundo libro de espiritualidad. Anteriormente publicó la segunda conversión también para la editorial Rialt. Nos acompaña hoy Paola Del Bosco, doctora en filosofía por la Universidad degli Studi di Roma de la Sapienza. Es docente universitaria en la UCA y en la Universidad Austral. Es coautora de 8 libros referidos a temas éticos. En el año 2019 publicó Educar en la posmodernidad. Ha publicado numerosos libros referidos, como ya comenté, a temas éticos. En el 2022 fue declarada personalidad destacada en el ámbito de la educación por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también en 2022 fue elegida presidente de la Academia Nacional de Educación, de la que es miembro de número desde el año 2013. Nos acompaña también Roberto Bosca, que es profesor emérito de la Universidad Austral, que ha escrito numerosos ensayos sobre su especialidad de religión y política. Es colaborador de los principales diarios argentinos y otras revistas culturales del país y del extranjero. Ha compilado varias obras colectivas y es autor de la Iglesia Nacional Peronista, Factor Religioso y Poder Político de la Editorial Sudamericana en 1997. En el año 1993 publicó una de las primeras obras sobre la New Age en la Argentina bajo el título La utopía religiosa del fin de siglo. Es miembro de instituciones académicas y culturales, entre ellas la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. Es director académico del Instituto de Cultura del Centro Universitario de Estudios, en cuyo marco estamos presentando este libro. Estamos presentando una vez más un libro de un profesor, porque en el Instituto de Cultura, que funciona aquí, los profesores tienen la facultad de presentar sus libros, o sea que publican muchos, nuestros profesores publican permanentemente, o sea que tenemos un problema de fechas para ir pudiendo presentar todos los libros que escriben los profesores. En este caso, lo hacemos con Damián Fernández, un querido profesor también del instituto, que trabajó conmigo en la Universidad Austral hace ya unos años. La forma el estilo que nosotros tenemos de presentar libros en el instituto es peculiar en el sentido que nos gusta el diálogo. O sea, tratamos de que los profesores tengan un interlocutor, puede ser otro profesor que conozca el libro, etcétera, que lo haya leído. No siempre leen los presentadores los libros, les puedo asegurar. Yo me aseguré de que Paola lo ha leído, digamos. O sea que me parece muy bien esa responsabilidad. Y en este caso, un diálogo que en realidad es un triálogo, porque a lo mejor meto alguna cuchara en la medida que pueda, o si no, en todo caso, lo separo si se empiezan a tirar con los juegos, ¿no? Bueno, lo dijo Juana, este es el segundo libro de Damián Fernández en la colección Patmos de la editorial Real, cosa que me pone muy orgulloso como argentino, porque es el primer caso de un argentino que escribe en una muy prestigiosa colección, que es esta colección Patmos, donde habitualmente, yo he leído unos cuantos libros de esta colección, son españoles, italianos, franceses, alemanes, ninguno argentino. Así que ahora ya
empezamos nosotros y espero que se pueda reiterar esta experiencia. Es un antecedente en esta colección que recuerdo de un famoso autor español que leí siendo muy jovencito, tenía 15 años, pero todavía lo recuerdo, fue un libro que me impactó mucho, se llama El valor divino de lo humano, que fue un bestseller, se vendió muchísimo con muchas ediciones, y lo menciono, quería tener este recuerdo de este autor porque él tiene un libro que se llama Siempre Alegres, porque el subtítulo de este libro es La alegría de la vocación cristiana. No sé si se puede decir, ya me dirá el autor, se puede decir que es un libro sobre la alegría, pero la alegría está presente en toda la temática del libro, y esto sigue, obviamente, el Evangelio, que como ustedes saben, quiere decir buena noticia, ¿no? La buena nueva. A mí me llamó la atención y ya paro porque si no, para pensar que voy a presentar yo el libro, me detengo solamente en esto último, porque me ha llamado mucho la atención. Yo estudio mucho por mi función de estudiar la relación entre religión y política, los documentos eclesiásticos, y me ha llamado mucho la atención, yo nunca lo había visto esto antes, y eso que he leído bastante, que el Papa Francisco, todos los documentos importantes tienen la palabra alegría. Lo voy a decir. Evangelii Gaudium, una carta programática, el Evangelio de la Alegría. Gaudete exultate, un trabajo sobre la santidad, ¿no? Alegría y exultación, digamos, gozo. Veritatis Gaudium, la alegría de la verdad, un documento dedicado a las universidades. Amoris Leticia, la alegría del amor. O sea, todos tienen la palabra alegría, ¿no? Y me gustó muchísimo ese detalle del Papa. Y bueno, la alegría del Evangelio es lo que dice este libro, ¿no? O sea, bueno, con la encarnación, dice el autor, llega la verdadera alegría, ¿no? A la humanidad. Si lo pensamos, es así. Bueno, en caso, porque si no me van a pegar acá los autores con el autor, así que invito a este diálogo alegre. ¿Cómo no? La invité a Paola porque tiene mucha más capacidad de convocatoria de auditorio que yo, para garantizarme unas personas que vengan a escucharme, y también porque Paola me dijo una bueno, que a mí me llamó la atención, que fue que me dijo, nos conocíamos ya desde un tiempo, que yo era mejor persona por escrito que personalmente. Entonces, y tiene razón, porque por eso escribo libros, porque me considero antes que nada un escritor. Yo soy profesor universitario. Cuando me preguntan en el aeropuerto o en un hotel mi profesión, pongo profesor universitario, pero estoy siempre escribiendo. He escrito 12 libros, en general son libros académicos o literarios o ensayos. También tengo trabajos como más periodísticos. Y entonces esto me parece muy importante porque en el libro yo digo que la escritura es un ejemplo de esas actividades que pareciera como que son un fin en sí mismas. Decía Aristóteles que hay actividades que él le llama atélicas, o sea que no tienen un fin más allá de, un fin práctico más allá de ellas, como por ejemplo enseñar o jugar o conversar o estar con los hijos o con los padres o rezar, que son actividades que se concretan haciéndolas, ¿no? Y bueno, a mí me parece que escribir, cuando escribo yo siento que ordeno mis ideas o siento que mejoro de alguna manera. Entonces, este libro me da mucha vergüenza a mí, porque es un libro de espiritualidad. Entonces, ¿con qué autoridad voy a escribir yo un libro de espiritualidad? Y me da vergüenza porque pienso que algunos lectores pueden pensar que yo vivo todas las cosas que digo ahí, y no es así. Porque yo soy mejor persona por escrito que en la realidad. Sino que lo escribo como una invitación a hacer eso que yo pongo ahí. Y por eso el libro es una invitación. Se llama Invitados a un banquete, y es una invitación a algo que a mí me parece que es la clave de la felicidad,
que es la cercanía con Jesucristo y la vida de caridad cristiana y la santidad, en el fondo. Por supuesto que es una propuesta que yo me hago a mí mismo y que yo invito a los lectores a acompañarme en esa propuesta. Y entonces, ya había escrito un libro antes, de casualidad. Escribí un libro de espiritualidad porque había escrito un comentario del pasaje de los discípulos de Maús, que le gustó a un editor amigo mío, me dijo que lo terminara, lo terminé, lo publiqué, y ese editor se lo pasó a una editorial de libros de espiritualidad de España, que es Rial, y le gustó mucho el editor. Y entonces, ese libro de los 12 que yo escribí fue el más exitoso de mi vida. Yo no pensaba publicar nunca, pero tiene 2 ediciones en español, se tradujo al portugués, circuló por todo el mundo, llegó a Estados Unidos, por ejemplo, y leyó bien a algunas personas ese libro. De hecho, se pusieron en contacto conmigo, muchos de distintas partes del mundo, y entonces el editor mismo me animó a escribir un segundo libro. Como ese primero era sobre la crisis existencial, sobre la crisis de la mitad de la vida, y tenía un tono un poco así, más de crisis, dije, bueno, voy a escribir uno sobre la alegría como complemento. Porque tengo la sensación, yo personalmente, y de muchos cristianos que me acompañan, que a veces no estamos todos los alegres que podríamos estar, estamos como abrumados por las preocupaciones, por los dolores de los demás, por la marcha del mundo, por la marcha del país. Y entonces todos necesitamos, creo, como una especie de conversión a la alegría, yo en primer lugar. Y por eso este libro es una invitación para mí y para ustedes de recorrerlo como esa invitación a convertirse a la alegría. De hecho, a mí me gustan mucho los libros que no son tan indicativos, así tan como manuales, sobre todo en un libro de espiritualidad, no lo tolero tanto a eso. Me gustan los libros que trabajan con imágenes, que uno puede bucear, y en este caso la imagen que yo elegí es la imagen de la fiesta, de la celebración, porque me llamó siempre la atención la cantidad de veces que aparece el Señor en banquetes, en reuniones sociales, en fiestas de casamiento, y que menciona esos banquetes, esas celebraciones en las parábolas, ¿no? Y además hay un segundo mandamiento que nos manda a santificar las fiestas, y toda la liturgia cristiana está organizada en torno de las fiestas, que le dan sentido a todo el resto del tiempo. Por lo tanto, seguro que es algo importante la fiesta, para los cristianos también, y el libro es como un recorrido de sentirse invitado en primer lugar. Entonces estaba diciendo que es como un viaje, una invitación a un viaje que empieza con la invitación que nos hace Dios, que no hace falta ningún mérito. El único mérito que hace falta es aceptar la invitación, o sea, sentirse invitado, dar la invitación. Después hay un segundo momento que es la fiesta propiamente dicha, y un tercer momento que habla de la hospitalidad, que es cuando pasamos de ser los invitados a la fiesta, aprovecharnos de la fiesta, a ser los que organizan la fiesta. Esa es la invitación, ¿no? Convertirnos en personas que están organizando la fiesta a los familiares, a los amigos, a los alumnos, a todas las personas con las que nos encontramos y que Dios nos encomienda. Así que, bueno, eso tenía para decir como introducción, como justificación de por qué me puse a escribir un segundo libro de espiritualidad. No sé, a vos, Paola, ¿qué te llamó la atención? Quiero decir una cosa para mostrar al escritor que él aclara que esto que pone no es lo que está viviendo todo el tiempo. Perfecto. Es decir, lo decís con total claridad, no nos estás engañando. Pero yo antes que eso, es decir, yo empiezo siempre después de lo que tenía que decir primero. Ahora vuelvo atrás. Primero te quería agradecer. Es un libro que me hizo mucho bien. Entre otras cosas porque tiene una estructura transparente. Están las 3 partes y cada una tiene 3 partes. Maravilloso. Así que, como bien dijo él, primero hay una invitación. En la invitación hay un acento puesto en el tema de la alegría. Yo ahí sí me animo a añadir que la pasión de la alegría es una pasión activa que se produce en presencia de lo que amamos. Qué estupendo. ¿Sí? Frente a los amigos, en mi caso los nietos, que son los que más me activan, esa sensación de un bien presente y posible nos hace hacer cosas. Y la fiesta es eso, preparas algo para otros. Porque si uno se organizara su propio cumpleaños, seguramente sería un opio, una cosa muy... Porque en el fondo la finalidad de festejar es estar acompañados y hasta prever
en qué vamos a agradar a los demás. Y esto me parece fundamental, que empiece con una reflexión sobre la alegría. Y además es una época para lo que somos creyentes y prácticos cristianos católicos, bastante complicada porque parecería haber otra corriente de otra forma de alegría, en el fondo muy ligadas a un corazón siempre insatisfecho, donde la alegría, la supuesta alegría, se alcanza con la desmedida, con la desmesura, ¿no? Y eso, en el fondo, no es que vemos a gente más contenta porque ahora pueden alcoholizarse, drogarse o no tener límites en ningún tipo de actividad, sino más bien al revés, parecería que eso los vacía. Son corazones inquietos, nunca encuentran realmente lo que los alegraría de verdad, ¿no? Por eso muchas veces nuestros alumnos se ponen más contentos cuando tiene que hacer algo para los demás. Cuando uno los lleva a misionar, a resolver un problema social, todos se activan y se activan contentos, inclusive cuando tienen que compartir por ahí una vida con menos comodidades, que eso es insólito, ¿no? La mayor comodidad te ablanda, te hace menos feliz que una menor comodidad, pero con el sentido que vos lo decís más de una vez, encontrar sentido a lo que hace. Te sigue la primera parte, habla de la alegría y después habla del claroscuro. Esto me encantó. Porque no es tampoco un libro de puras luces y que lo hace fácil y que, bueno, te encontrás con Jesús y eso te da sentido a tu vida y todos los días lo cruzás iluminado. No es así. En eso sos muy concreto y muy realista. Y cuando uno lleva algunos años sobre el planeta, se da cuenta que sí, esas son muy buenas ideas, pero hay momentos donde decaen, donde todo se hace difícil, donde uno no recibe la respuesta que pensaba merecer. Y eso desanima, ¿no? Quita fuerzas. Bueno, hasta con las personas que queremos. La gente casada puede contar mucho de eso. Que uno, sí, no, perdón, todo lo que se van a casar es buenísimo, creo. No renuncien, vale la pena, después yo les cuento. Pero es verdad que hay momentos no sé cómo decir, grises o valles en vez de picos, y que solamente una alegría más profunda, digamos, metafísica, te permite cruzarlos. Y hay un reencuentro, eso se lo garantizo, eso lo firmo. Siempre hay un reencuentro que vuelve a hacer valorar todo lo anterior. Y a veces sucede con las amistades, ¿no? Perder un amigo, una amiga de siempre, por algo, por un malentendido, ¿no? Esos son los claroscuros de la vida, donde se puede recuperar a veces sí, a veces no sucede, y a veces uno piensa, pero no tendré otra oportunidad en el cielo. Tengo una ex amiga, se peleó con todas las amigas habidas y por haber de su vida. Podía ser un listado infinito, y yo iba durando, ¿no? Hasta que también me tocó a mí. Después de 6 años me escribió, la que se va a morir te busca, así que yo fui toda contenta, pero la cosa duró poco, después se murió en serio. Así que, pero no importa, quiero decir que yo sé que la voy a encontrar, rezo por ella, soy madrina de su hija que había muerto, por eso su vida no fue muy feliz. Y entonces los desencuentros con los amigos son muy dolorosos. Uno repasa en qué fue lo que hice mal, ¿no? Claro oscuro, sí, la alegría que permanece o se la reencuentra cuando uno logra cruzar estos tremendos valles oscuros de la vida que están en todos los días. Y finalmente el último, invitados. Todos estamos invitados. Invitados. En la primera parte estamos todavía en la invitación, alegría, claroscuro, invitados. El acento está puesto en que todos estamos invitados al banquete. No hay ningún excluido previamente. No lo que lo merecen, todos. Porque en realidad, si vamos a contarnos los documentos, capaz que ninguno, ¿no?, da con el adecuado, sino que somos criatura de un Dios que es pura generosidad y que nos llama al que sabe mirar, al que se frena un poco, porque también hemos construido un mundo, digo hemos, no sé, yo lo conté ya construido, pero capaz que no frené lo que no estaba, ¿no? Con mucha exigencia y un vértigo y lo que hay que hacer, y el currículum, cada renglón significó una lucha, qué sé yo, pero poco espacio para la contemplación, inclusive para, bueno, no hacer nada. Ella sabe, yo soy birdwatcher, es decir, observador de pájaros, y cuando uno va a observar pájaros, en mi caso, lo primero que no hablo, y te juro, posta, como dicen los chicos, ni una palabra, porque hay que mirar y observar, y cada tanto yo creo que Dios manda alguno que buscábamos con mucho ardor, que no aparecía, diciendo, miren, es decir, estar atentos, esta vida está llena de sorpresas, y el que sabe leerla la lee también como una conversación con Dios, al que sabe frenar, ¿no? Sustraerse de este torbellino
de exigencias que hemos creado y que no siempre producen todo lo positivo. Hay gente que queda vaciada, ¿no? Y algunos que logran dar la vuelta porque se animan a eso, a un freno y a sentirse invitados al banquete. Me encantó que eligieras este tema porque en un mundo que se está descristianizando, luchamos con una visión distorsionada de la fe, que es una visión del pesar, del mérito del sufrimiento, no sé cómo decir, una visión muy negativa. Y como somos criaturas que estamos hechas para el bien, para la verdad, la belleza y el bien, entonces hay algo en nuestra naturaleza que nos impulsa a buscar lo que es bello, lo que es verdadero y también lo que es bueno, y sobre todo cuando este bien se produce no solamente en mí, sino en el otro. Así que podríamos decir algo mejor, ¿no? Ahora me estoy salteando, estoy yendo a la última parte donde dice que no solamente hemos sido invitados, sino que tenemos que invitar. Entonces, nuestra vida tiene que facilitarle a los otros la idea de que es un llamado a un banquete, que es un llamado a algo festivo, algo que es generoso, ¿no? Eucarístico. La segunda parte es el banquete, finalmente. Entonces, ¿cómo haces para participar de un banquete? Tienes que frenar eso, ya lo dije, todo lo que sea lo vertiginoso, lo que te hace moverte continuamente. Así que hay ciertos espacios que hay que buscar y, no sé cómo decir, vivir plenamente, ¿no? La persona creyente tiene su rato de oración o de adoración que son extraordinarios y no son muy comprendidos por el mundo. Perdón. No son muy comprendidos si vienen en la versión cristiana. Capaz que si te dicen meditación y en otro formato, vuelven a descubrir que sí, efectivamente estamos hechos también para meditar en silencio, para poner la mente en blanco o lo que fuera. Como ven, es una necesidad humana eso de ese tipo de paz para poder acceder al banquete. Entonces, bien, viene lo más difícil. Para tener paz hay que superar todo lo que nos inquieta. Y un aspecto de lo que nos inquieta, esto sí lo entiendo porque lo vivo, son los males recibidos de los demás. Por ejemplo, las incomprensiones. Hiciste algo y no te entendieron. Te esforzaste y resulta que lo rechazaron. O quisiste hacer algo bueno y lo malinterpretaron, ¿no? Eso hiere profundamente y nos llena de ese sufrimiento estéril. Porque el sufrimiento estéril es como lamerse las propias heridas, ¿no? ¿Cómo sufro? No sé, algo así. La frase de ¿cómo sufro? Qué mala que es la gente. Yo hago cosas buenas y no contestan en el sentido de lo que yo, entre comillas, merecería. Eso me interesó muchísimo leerlo, me hizo bien. Porque a veces ese sufrimiento produce también una sensación de gran soledad. Yo, pobre de mí, que trato de ser buena y la gente me contesta tan mal, etcétera, etcétera. Él lo supo decir mucho mejor que yo. Me gustó que en un punto dijo que te hiciste un test y descubriste que tenías un pensamiento metafórico. Es eso lo que embellece el libro, ¿no? El pensamiento metafórico, no son crudos conceptos, sino que son imágenes. Entonces las imágenes son amables porque te acercan el contenido de una manera mucho más vivida, mucho más humana, así que ayudan enormemente a la comprensión. Finalmente, la culminación de esta aproximación al banquete es que para el cristiano lo central de su fe gira alrededor de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no solamente, sino que Jesús empezó su vida pública en un banquete, la boda de Caná, y lo primero que hizo fue transformar el agua en vino, es decir, que es muy difícil después dar una imagen totalmente negativa, pesadumbrada de nuestra fe, cuando lo primero que hizo Jesús fue, obedeciéndole a su madre, transformar el agua en vino para alegrar plenamente una fiesta de boda que al mismo tiempo hacía resaltar el valor de las bodas. Agua en vino, ¿no? En el fondo es un llamado a todos nosotros que nuestra vida sea eso, que sea un vino, digamos, bueno, en mi caso añejo, que está bueno, está bueno. No sé si vino fresco, sí, ese como más Joven. vino joven también a nosotros nos gusta también el vino joven. Pero de algo como que da de sí, ¿no? Da de sí al otro, que lo estimula, lo alegra, lo afloja en las tensiones. Y la Eucaristía también tiene el pan que alimenta. Pensar que nosotros tenemos el centro de nuestra vida sacramental en algo que es un banquete, que repite el banquete. La boda de Caná, el comienzo de la vida pública, pero el último banquete es la última cena. Y esa última cena la repetimos en las misas. Y en el fondo es un festejo de la presencia real, ya no cruenta, sino
nutricia, ¿no? Una presencia de un Cristo que se entrega y que nos llama a esa entrega, a darnos al don gratuito, ¿no? Gratuitamente lo habéis recibido, dadlo gratuitamente. Eso repetís el texto, que es un texto que inspira una vida entera. Si no nos damos cuenta de lo que hemos recibido, es muy difícil que abramos las manos para dar. Esto no lo digo intelectualmente, sino concretamente, ¿no? No es tanto un razonamiento, sino que es una actitud. Ser generoso significa responder a la primera generosidad, que es la existencia. Estamos acá y no lo hemos producido nosotros. Y esto es absolutamente universal. Bien lo decís vos, que decís, todos somos hijos. Algunos no son padres, pero todos somos hijos. Esto es evidente. Y el hijo es el que recibe del otro. A veces reciben bien y otras veces no tan bien, pero igual recibió. Recibió la vida, que no es poco. La vida, una vida humana, que es una vida de posibilidades infinitas, de sufrimiento lo sé, pero también de gozo y de ese contacto, encuentro con las demás personas, que se vuelve eucarístico cuando existe detrás esa donación. Y bueno, y eso es lo que nos lanza a la tarea desafiante de hacer que nuestra fe sea compatible con ciertas, bueno, con los anhelos humanos seguramente, pero que se abra camino en la gran confusión cultural que hay ahora, que tiene como efecto en el fondo mucha frustración. Es decir, se ofrecen los bienes y si ustedes miran la publicidad, por ejemplo, si sos la mejor persona del mundo, con el cuerpo más perfecto, el pelo fuerte y brillante y los dientes impecables. Sí, te ofrecen todo y parece que eso te hace feliz. Después resulta que te compras el dentífrico, el shampoo, etcétera, y tu vida sigue siendo tal cual. No sé, el consumismo no garantiza ninguna felicidad. Yo me acuerdo, no tiene nada que ver con tu libro, pero sí pega el concepto. Una vez vi una película que en vez de mostrar a la gente que iba al festejo en una no sé, sería, ¿cómo se dice?, una discoteca, mostraba lo que había después, a las 6:30 de la mañana, lo que había en la discoteca. Y era una tragedia, porque era gente vaciada, con los ojos perdidos, o no sé cómo decir, en vómitos y vasos rotos y vacíos, gente sola. Nadie estaba feliz. El final de fiesta, de la fiesta mundana, consumista y en el fondo hedonista e individualista, es lo contrario de lo que promete. Es una mentira, eso quiero decir. En el fondo ofrece lo que anhelamos, pero con medios que no te permiten alcanzarlo. Tremendo, ¿no? Entonces, la Eucaristía es lo contrario de esto, porque es una fiesta generosa que invita también a la generosidad. Finalmente, la última parte, estoy haciendo un resumen rápido. Bien, primero me impresionó los autores que él menciona, entre ellos a Derrida, ese texto sobre la hospitalidad que es imperdible, donde hace reflexionar que huésped y hostis, enemigo, tiene la misma raíz. Complicado, ¿no? Es decir, que hospedar al otro y ser su enemigo tiene una misma raíz. En el fondo, la raíz es que es el otro, el que no sos vos. El que te pone un poco en crisis porque viene a tu esquema y te trae novedades, así que podría matarte cuando vos dormís. Pues lo dice él también, ¿no? Entonces, los griegos habían inventado un culto a la hospitalidad. Yo creo, como soy de Italia del Sur, aunque nací en el norte, lo digo para los que tienen prejuicios, que siempre hay, la hospitalidad para los italianos es importantísima, para los del sur es fundamental. Entonces, tenés que ir a las casas y comer. Fundamental. Si no comer, queda muy mal lo que te prepararon. Y aparentemente, hacer que el huésped fuera sagrado era un sistema para evitar que te matara. Es decir, si vos lo considerás, si había dones cruzados del anfitrión y del huésped, era para decir, por más que seamos distintos, con distintas costumbres, nosotros nos unimos en esta convivencia, yo debajo de tu techo, vos con alguien que no es de los tuyos, y buscamos el camino para entendernos. Y este tema de la hospitalidad hoy, en este mundo tan variado, globalizado de encuentros y desencuentros de manera muy distinta de percibir la vida, en lo religioso, en lo político, también en lo humano, las costumbres humanas, es fundamental. Nuestra fe es una fe de gente que se hace hospitalaria con los demás. Es nuestro don, creo, ¿no? Es un mandato. Que el otro encuentre en mí un hogar, decís vos.
Bueno, perdón, voy a decir de una cosa que me encantó, creo que está justo en esa parte. Ahora sí, de hospitalidad, el primero es hogar, que dijo que ciertos ritos a lo largo del día son una forma de tener algo de hogar en el medio del tiempo. Me encantó. Yo tengo un pequeño rito con mi empleada, que se llama Marta, que es una gran persona, que después del almuerzo tomamos un café y brindamos con el café. Y todos los días, si estamos, si estoy yo, lo hacemos. Y es como un hogar, es un lugar donde uno trabaja de un lado, otro trabaja en el otro, pero ahí hay un encuentro. Ese es un hogar. Entonces hay ciertas costumbres que representan a lo largo del día nuestro hogar y a lo largo de la semana el encuentro con tal o cual amigo. Yo viajo mucho en Uber y ese tipo de cosas, porque bueno, tenemos un solo auto, el que hace más kilómetros usa el auto, el que hace menos usa un Uber, claramente. Entonces tengo charla corta con la gente, podría escribir un libro sobre encuentro con choferes, de que hay de todo lo color. Les aseguro, de todo encuentro de todo. Uno me ofreció servicio para eliminar la mala onda de la casa. Lo hace desde lejos, me dijo. No hace falta que me diga. Poco me asusté. Bueno, la cuestión es que uno de estos me contó, lo hago corto, que todas las tardes, cuando terminaba de manejar, como a las 7 de la tarde, iba a un bar y se encontraba con un tano, ya me cayó simpático porque era tano, que le hacía como de, no sé, decir, como de padre, era mayor que él. Y entonces un día él le dijo que se viene de vacaciones, y entonces el tano le dijo, tráeme el listado de lo que vas a gastar. Entonces volvió a la vez siguiente, se lo tomó en serio, le puso tanta de nafta, tanto de desayuno, almuerzo, cena, la carpa, qué sé yo, la silla. Y al día siguiente el tano le llevó un sobre y dijo, mira, si vos y tu mujer se mueren de hambre no me importa, pero que a tu nena le falte nada. Y le regaló $100. ¿Qué tal? Es un cuento divino. Entonces, esa costumbre, ese hogar del vinito al final del trabajo, en el fondo humaniza, no digo el vinito, hagan lo que quieran, pero quiere decir algo durante el día que no sea del trajín del día, que sea hogar. No solamente, sino que la persona de cada uno de nosotros debe poder ser hogar para otros. Un lugar donde se encuentren, donde se sientan vistos, escuchados, ¿no? Comprendidos. Menos palabras, ¿no? Alguien se te acerca y sabe que tiene un lugar ahí. No hace falta hablar a veces. A veces hace falta escuchar, ¿no? Pero sobre todo estar disponible, esa disponibilidad. Ser hogar para el otro significa un enorme grado de disponibilidad. El que tiene fe sabe que tiene siempre cerca de Dios ese espacio. Hace poco alguien me contó, pero no me acuerdo quién, que una persona muy sencilla decía que iba a la iglesia. Entonces le preguntaron, ¿y qué rezás? No, dice, yo no rezo, voy ahí, lo miro y él me mira. Maravilloso, ¿no? Lo envidio. Ninguna complicación, sino sentía la presencia y se sentía visto por Jesús, ¿no? Lo miraba y él lo miraba. La segunda parte, el ágape. Después te voy a hacer toda una historia sobre los acentos. Ágape, en castellano se dice ágape, ese es drújulo. En griego se dice agape, punto. Toda la declinación se dice agape, agapes, agape con iota subscrito, agape. En fin, no importa, no sé por qué en castellano es esdrújula, pero lo acepto, ya sabemos qué significa ser. Te amo se dice sagapó, así que el verbo agapao o agapó significa amar. Es amor, pero lo entendemos también como un amor que es nutricio, que es un banquete. Ahí está la palabra, ¿no? Así que rescatado por el cristianismo como una ceremonia central. Nosotros somos ágape para los demás. Dios nos llama su ágape, nos alimenta. Jesús, Hijo de Dios, se ofrece Él como alimento y como bebida, como verdadero alimento y verdadera bebida, ¿no? El ágape tiene a Dios en el centro. Y antes le dije que cuando Dios no está en el centro y cuando el ágape se desarrolla de una manera consumista, hedonista, individualista y mundana, el resultado no es el encuentro, todo lo contrario, es el mayor desencuentro posible entre las personas. Y finalmente, bien, el gran desafío, ser anfitriones, nosotros recibir a los demás. En un mundo que se está descristianizando, ser anfitriones significa decir, mira, hay una casa para vos, hay un lugar, yo soy tu casa, yo puedo ser tu casa para vos, yo te puedo recibir, yo puedo entender tu dolor. Y en el fondo, esto lo decís en la primera parte, no se trata de encerrarnos entre quienes piensan igual, que es fácil, quiero decir, lo podemos hacer,
sino en animarnos a salir de lo cómodo que sería. Lo necesitamos, no estoy diciendo que nunca tiene que ser, tiene que haber un lugar donde nos reforzamos, nos entendemos, nos quejamos, pero también tenemos que ser capaces de ir fuera del lugar del seguro, el gueto, para que otros reciban lo que hemos recibido, para que otros lo reciban, para que alguien diga, che, a ver, ¿y vos por qué sonreís frente a esto si es tremendo? Por esto, bueno, me da envidia, como me dijo una vez un amigo. Yo tenía un amigo que se llamaba Erasmo, pero era completamente ateo, pobre. Entonces un día me pasó una cosa muy curiosa que no la quiero vender como visión sobrenatural, sino que al revés, efecto de lo metafórico. Entonces era plena guerra de Vietnam, con eso me pueden datar, y yo de repente me di cuenta que la gente de mi edad, que hubiese nacido en Vietnam, no habría vivido antes ningún día de paz. Es decir, en ese momento yo tenía 22, 23 años. La guerra duraba desde la anterior con Francia a la siguiente con Estados Unidos. Y alguien que había nacido el mismo año que yo había vivido todo el tiempo durante la guerra y probablemente estaba ya muerto. Entonces yo imaginé, como me parecía muy justo, de repente vi lo siguiente, vi como una especie de cadena de chicos de ojos rasgados, triste, que iban subiendo al cielo y Dios lo recibía y ahí finalmente sonreían. Y mi amigo Erasmo, al verme sonreír, dice, ¿qué te pasa? No, digo, te lo cuento si vos no me ridiculizás. Me garantizó eso. Y entonces le conté y me dijo, a veces te envidio tu fe. Bien, yo lo noto, lo tomo como que en ese momento él sintió que lo que yo creía, que le parecía incompatible con la inteligencia, con un montón de cosas desagradables, en ese momento daba sentido a un sufrimiento humano sin sentido. Bueno, en eso consiste ser anfitriones, encontrar para otros la manera de que puedan vivir, primero nosotros vivir la vida, ¿no? Porque si no la vivimos, es difícil que uno transmita lo que no está viviendo. Es como un esfuerzo. Estoy dando gracias por todo lo que recibí. Me despierto a la mañana. Estoy dando gracias por este nuevo día. Haré cosas buenas en este nuevo día. Corregiré defectos. Me bancaré los defectos de los demás, que es más difícil, ¿no? ¿Eh? Con alegría, sabiendo que somos limitados, imperfectos. Todos somos limitados, imperfectos. Haré brillar el amor que recibo como un ágape para las demás personas. En eso consiste. Yo, en fin, me tienta leer algo, pero voy a leer por lo menos la última frase y después, si vos me das permiso, leo. La vocación cristiana es la de experimentar y comunicar la alegría de ser hijo de Dios. Eso es una excelente síntesis. Si yo experimento y vivo que soy hijo de Dios, eso se nota, transparenta por la cara. Los demás me encuentran y ven que tengo un secreto. Y perdón, no impostándolo, sino viviéndolo, y aclaro, no se trata de una actuación, sino al revés, de una humilde vivencia, porque en la fe también somos llamados. Y algunos son llamados al comienzo y viven toda su vida en eso, y otros son llamados al final o entre medio, siempre que encuentren a alguien cuya vida le dé cierta curiosidad, ¿no? No sé dónde estará Erasmo en este momento, porque era comunista en ese momento. Su nuevo credo era el Partido Comunista. Cuando yo le hablaba de cuestiones de doctrina social de la Iglesia, decía, pero entonces, in italiano si dice sei compagna, que si sos camarada. Le digo, no, esta es doctrina social de la Iglesia. Bueno, en fin, punto, ya entendieron con la historia. No sé dónde estará. A lo mejor recordará que para mí los chicos muertos durante la guerra encontraban en los brazos de Dios la alegría que no habían tenido durante su vida terrenal. No sé, ojalá yo le hubiera podido transmitir que inclusive el sufrimiento más extremo encuentra en Dios el sentido, como muchas personas con discapacidad o con sufrimiento extremo logran transformar su existencia de una manera tan extraordinaria como en el caso de ese chico sin brazo ni piernas, ¿no? Se hace charlas, ¿cómo se dice? Motivacionales, ¿no? Yo vi algo, te impresiona muchísimo, por supuesto. Entonces, creo que se trata de un recorrido, él también lo dice, él cruza su libro, y él nos invita a caminar con él. Yo creo que es un instrumento extraordinario de crecimiento espiritual. Perdón, hasta acá, devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias. El comentario me gustó más que el libro.
Nos devolvemos favores. No, pero hay una idea que está detrás del libro. A ver, en primer lugar, los destinatarios, yo pensé en la gente joven, o en un adulto joven, digamos, que está armando su familia, está empezando su desarrollo profesional y que por ahí este aspecto lo tiene abandonado. Entonces, pensé en esta idea de cómo hacer para formar un hogar, ¿no? Y teniendo en cuenta que la experiencia que suele tener la gente más joven de la fiesta es una experiencia de la fiesta como una especie de paréntesis, de evasión, de interrupción, de una fiesta que es una fiesta llena de excesos, que está como amenazada siempre por la ansiedad de disfrutar, porque lo que viene después de la fiesta es triste o no tiene sentido. En cambio, la fiesta, en el sentido cristiano, es la celebración de todo lo que está fuera de la fiesta. La fiesta, en el sentido cristiano, es como algo muy intenso que representa de una manera así como en escala la alegría de la vida, de que tenemos un Dios, un amor todopoderoso, como dijo el Papa recientemente, un amor todopoderoso que nos mira y nos acompaña. Entonces, es una diferencia sustancial del sentido de la fiesta, ¿no? Es la diferencia que hay también entre el carpe diem, ¿no? En el sentido de aprovechar este momento para disfrutar, porque después no sabes lo que te espera, que produce como una gran ansiedad, y el odie nunc, el vivir en el presente de Dios, ¿no? Que es al revés, lo que dice el Señor, que cada día tiene su afán, nosotros cada día estamos con la gracia suficiente para recorrer ese día. Entonces, por un lado está el público joven y por otro lado, las personas que tienen vinculación con esos jóvenes, docentes, sacerdotes, guías de distinto tipo, los que están en contacto con la gente joven, eh, donde me parece a mí que hay como una cierta carencia de mostrar más la alegría, de expresar más la alegría, ¿no? A veces los cristianos podemos ser, para la gente joven, un poco grises, un poco aburridos, demasiado serios. Y, y entonces hay un colega mío que me recordó que en la iglesia de Reims hay una Ay, sí, sonriente, yo lo fui a buscar. sí, una iglesia sonriente que está en el portal. Es una iglesia que se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra. Y entonces él me decía, así tiene que ser el cristiano para invitar a la gente a que entre, como ese ángel sonriente. Yo tengo una frase que suelo repetir que digo, hay gente que tiene una copa de menos, así como hay gente que tiene una copa de más, hay gente que tiene una copa de menos, ¿no? A mí me pasa eso, me pasa que tengo un tono así medio melancólico y siento muchas veces que me falta una copa. Y cuando me escuchó un amigo mío decir eso, dice, hay una película que trata sobre eso, que es una película que se llama Otra Ronda, es una película danesa, de unos colegas, profesores de escuela, que están en la crisis de la mitad de la vida, con problemas familiares con una mujer, desconectados completamente con sus alumnos, no los escuchan. Y entonces se juntan a compartir las penas, y entonces en una de esas reuniones, uno de ellos dice, hay un científico que descubrió que nos faltan 0,5 mililitros de sangre, De alcohol, ¿no? de alcohol en la sangre. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a suministrarnos esta dosis a diario para mantener, y efectivamente empiezan a volver con esto. Se reconcilian en la casa, hasta que después se desmadra porque dejan de cumplir con las El limitaciones porcentaje. con las limitaciones que ya no nos habían puesto. Pero digamos, esa idea es interesante. Nosotros necesitamos del buen vino para hacer más amable este camino también para los jóvenes, los que tenemos contacto con los jóvenes. ¿Puedo añadir una cosa? Me gustó muchísimo en esa parte que me la había olvidado de citarle en este momento, que vos digas que muchos chicos, sobre todo cuando son adolescentes, toman distancia de sus padres, sobre todo del padre, pero no exclusivamente. La madre podemos ser insoportables a una cierta edad, pero al mismo tiempo necesitan una guía.
Entonces, si el adulto a cargo, varón o mujer, es anfitrión, es decir, si abre su espacio para que el otro encuentre ahí guía, comprensión y no un rigor estéril, sino al revés, eventualmente criterio, ¿no? La búsqueda de criterio y también la espera, porque hay momentos, vos decís eso, que a veces se extravían y bueno, hay que esperarlos, que vuelven, digamos, que todo eso se deposite, la efervescencia. Los otros adultos, no padre, no madre, cumplen la función de padre y madre con lo que están creciendo. Como el hijo, como el padre del hijo pródigo. Como el padre El padre del hijo pródigo lo deja ir y lo espera, ¿no? que cuesta muchísimo, te quiero decir. Cuesta Y muchísimo. lo porque, recibe cuando vuelve. claro, cuando vuelve lo festeja y todo eso, y encima el hermano mayor se pone celoso. Y ahí hay una descripción que nunca la había visto, que el chico que se va quiso usar su libertad sin obediencia, pero el hijo mayor era obediente sin libertad, que tampoco es ideal, ¿no? No es un modelo en vez del otro. Son como dos defectos frente al amor de padre. Eso me pareció interesantísimo. Yo creo que hay una paternidad y maternidad comunes, que no son solamente biológicas. Y lo que nos dedicamos a la docencia la ejercemos. La ejercemos necesariamente, quiero decir, es un aspecto fuerte de nuestra profesión, el hecho de comprender que los chicos están en crecimiento, de valorar lo que tienen, ponerlo en evidencia y también indicarles cuando no lo piden, ¿no? Cuál es el camino mejor para su crecimiento, prepararles el contexto y al mismo tiempo, quiero decir, con libertad, pero al mismo tiempo indicarle que el buen uso de la libertad es el que lo llena de sentido. Me gustó muchísimo esa idea, que nuestros esfuerzos tienen que ser esfuerzos que dan sentido, no es solamente ¿cómo te puedo decir? El cansancio Sí, riguroso. y armar un hogar que se recuerde como para volver, ¿no? El sentido de la fiesta también es eso, generar buenos recuerdos, ¿no? Entonces los momentos memorables son los que se celebran en la fiesta y la fiesta se recuerda, por ejemplo, la fiesta de casamiento y ese recuerdo de la fiesta tiene un valor muy importante para los momentos en los que la vida se complica, ¿no? ¿Moderador? Moderador, no nos hemos agarrado piñas ni nada por el estilo. Se traen los algodones. No, si quieren pueden hacerse algunas preguntas recíprocas y si no, también me gustaría ampliar la interlocución Sí. a ustedes, ¿no? O sea, que hagan las preguntas que les parezcan oportunas. Bueno, al autor no siempre uno tiene al alcance de la mano a un autor para preguntarle cosas de un libro, ¿no? Muchas veces uno lee y dice, bueno, me gustaría preguntar esto, pero el autor ya murió, a lo mejor no está. Acá está presente, vivito y coleando. Y bueno, a Paola también, para no desperdiciar la Viviste presencia de Paola. Pero, bien. Cuando él habló para jóvenes y yo le iba a hacer un chiste que en Italia ahora se dice diversamente joven. Claro. Cuando la gente tiene cierta edad, dice yo que soy diversamente joven. Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, le digo a vos, puede preguntar, le puede acercar. Ahí hay ya una mano, Patricia tiene una mano levantada. Antes que nada agradecerles muchísimo porque ha sido una celebración lo que hemos podido experimentar. Pero hay una duda que a mí me preocupa en estos momentos y es ¿por qué nos cuesta tanto la alegría? Esto, ¿no? Sí, sí, sí. Se escucha bien. ¿Por qué nos cuesta tanto la alegría en determinados momentos, dado que el vértigo de esta época impone más momentos negativos que positivos? Sí. Y lo que me preocupa es que no se desarrolle el sentido de, digamos, tener buen humor. Ujú. O sea, el sentido del humor, Sí. poder reírse con el otro. Sí. ¿Cómo lo plantearían ustedes? Los convoco a los tres, a Roberto también, para que Perdón, yo, conteste. dado que hablaste del humor, voy a leer lo que pensaba leer al final, que son estas bienaventuranzas de Tomás Moro. La primera dice, bienaventurados los que saben reírse de sí mismos porque tendrán diversión para rato. Maravilloso. Es decir, si uno tiene
la humildad de ver sus propios defectos. Y Kierkegaard decía que el humor era ver la propia imperfección, pero desde más arriba. En este caso, uno que se ríe de sí mismo y de la pretensión de perfección que decae por los defectos, y entonces sí resulta cómica porque quisiste ser eso y no lo sos. Eso por un lado. Cuando vos decís, cuando vemos todo negativo, bueno, Argentina es un país muy particular, porque tiene muchos obstáculos, entonces lo vemos, ¿no? Obstáculos concretos, no sé cómo decir, que son materiales, que son de relación, y que si nos pusieran tristes estaríamos tristes siempre. En cambio, una cosa llamativa, lo confronto con cuando visito a mis hermanos en Italia, es que el argentino se queja menos que el italiano. ¿Sabían eso? Los italianos son hipercríticos, todo. Mirá, mirá, todo el tiempo están con una mirada crítica en un mundo que parece que más o menos funciona, no será perfecto porque nada humano es perfecto. Quiere decir que yo no desvalorizaría demasiado la capacidad argentina de reponernos frente a las dificultades, porque es grande, hablamos de una resiliencia notable. Ahora, hay que entrenar la alegría, hay que entrenarla, la capacidad de recoger las cosas positivas que nos rodean, porque a veces no la vemos. Qué sé yo, ahora que es otoño hay unos colores extraordinarios. El otro día salió un artículo de Ariel Torres imperdible sobre por qué el otoño tiene esos colores. Está bien, se le caen las hojas, hay que, como se dice, guardar la clorofila, pero ¿por qué? Amarillo, rojo, ocre, extraordinario. Es uno que mira al mundo. Creo que no tiene fe, ¿no? No sé. No. No sé, o en todo caso tiene un espíritu religioso previo al creer. Pero él mira al mundo, mira la planta que crece. Hay que desarrollar en la gente que educamos, y primero en nosotros mismos, esa capacidad de captación del bien que nos rodea. El pensamiento metafórico, sí, me parece. Yo creo que un aspecto muy importante también, porque evidentemente la respuesta cristiana no es sencilla, porque hay, como decía Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida, yo no sé, golpes como del odio de Dios, decía Vallejo, ¿no? Que era un hombre sin, bueno, era un hombre que tenía fe, pero una fe extraña. Hay golpes que son así en la vida, ¿no? Y entonces yo creo que lo que está por debajo en el cristiano tiene que llegar a ser la paz. Porque una alegría sin paz, como la que tienen los jóvenes, es como muy efímera, ¿no? Em, y la paz, dice, me parece que es el libro de Proverbios, yo lo cito ahí, pero no me acuerdo ahora de memoria, que un corazón en paz es una fiesta. Es una fiesta para sí y para los demás. Porque solamente, y en cambio, un corazón preocupado, inquieto, es muy difícil que conecte con los demás y que esté atento realmente a los demás. Entonces ese me parece como un requisito, el tratar de mantener, conservar la paz para poder encontrar los aspectos cómicos incluso de la vida y el buen humor, aún en las dificultades, ¿no? Y qué pasa, como decía Paula, hay que volver a convertirse a la alegría. Si uno 3 veces al día pierde la alegría, 3 veces al día debería intentar recuperarla, ¿no? No es bueno pasar mucho tiempo Sí, sin está. alegrías. Libro de los Proverbios, página 47. Esas. Un corazón tranquilo es una continua fiesta. Perfecto. Y en cambio dice más adelante, esto sí, el autor, la alegría sin paz se parece a la descrita en perdón, ¿para qué los anteojos? Sirven para algo, chicos, todo se aclara. Truc, de la maravilla. La descrita en el capítulo anterior, diversión, expectación, rapto de entusiasmo, pero sin permanencia, sin ganancia para el resto de los días. En cambio, la alegría con paz, el gaudium cum pace, es la perfección de la alegría. Buenísimo, el autor. Gracias, Patricia. Bueno, me gusta mucho también por razones profesionales observar a la gente en cualquier momento. Ahora yo estoy observando a cada uno, cómo se asienta, cómo hablan, las expresiones. Me llama mucho la atención, presten atención porque hasta ahora no encontré con nadie, salvo en un artículo que salió hace 2 días en La Nación. La gente la gente se fabrica su propia cara, ¿no? Los bebés son todos iguales, a los 20 años son casi todos, como decía mi suegra, como el burrito, son todos lindos. Y después te la vas fabricando. ¿Cómo te vas fabricando? Por tu gestualidad, ¿no? Se van haciendo las caras.
Si ustedes miran la cara de algunas personas, van a ver que esas caras han sonreído poco. Y si miras en la calle, van todos con gesto adusto. Y yo que voy siempre con las comisuras para arriba, me doy cuenta que la gente me mira y me sonríe. Claro. Yo no estoy sonriendo a nadie, yo estoy simplemente contenta conmigo misma. Y entonces mis comisuras están siempre para arriba. Además, no quiero, a esta edad que soy muy grande, que termine con las comisuras para abajo, como hay personas que tienen esto que se llama, bueno, no importa cómo. Soy médica y bueno, tengo esa deformación. Pero la gente acá no sonríe, van a la calle enojados o preocupados. Y me tocó ir a ver a una hermana mía que vive en un pueblito de Córdoba, muy chiquito, que ella lo detesta. Y cuando fuimos por razones X, como hombre, lo que fuera, pero te das cuenta que acá todo el mundo sonríe. Este es un lugar para... Acá la gente está bien. En Buenos Aires la gente está toda con las comisuras para abajo. Ahí yo entraba a cualquier lado y me decían, señora, ¿cómo está? Con las comisuras para arriba. Y no me conocían. Entonces, cambiemos por favor esas caras. Yo, perdón, te voy a contar una cosa, perdón, tuteo a todo el mundo, capaz que debería pedir permiso. Pero una vez estaba yo trabajé en un colegio italiano en Cristoforo Colombo y tomaba el tren desde San Isidro, temprano, lleno de gente, era una cosa tremenda. Aparte yo llego a la altura de los ombligos, es tremendo, estaba ahí aplastada, con brazo, pierna, los libros, qué sé yo. Y de repente vemos en la parada de Martínez como 12 chicos de secundaria que iban a entrar al tren, era como imposible, porque los cuerpos bueno, la cuestión que empujaron hasta lo infinito y al final, cuando entró el último, se cerró la puerta, este chico dice, con esa frescura de los 16, 17 años, no se preocupe, lo importante es estar todos juntos. Todos se rieron. Yo veía las panzas que sacudían nos reímos todos y esa sensación de que el otro era el enemigo desapareció. Porque este chico nos hizo entender desde más arriba, con humor, que esta situación de ser como, qué sé yo, ganado, aplastado ahí adentro, era compartida por gente que podía pensar, abstraerse, subir, no sé cómo explicar, y transformar una cosa incómoda en esto que les estoy contando, en un episodio de la vida, que además se completó con una mujer que decía, ¿cómo vamos a salir? Y yo le dije, en ese momento había ventanas que se podían abrir. Y digo, quizá saliendo por la ventana, yo lo aseguro que lo dije como un chiste, ¿no? La mujer que tendría más o menos mi edad ahora, dice, qué buena idea, baja la ventana y sale. Salió con cara de atleta que había superado. Bien, entonces me uno a tu consideración. A veces es la actitud y a veces nos ayudamos, ¿no? El que rompe esa especie de escafandra, no sé cómo se llama, jaula, hay que agradecerlo porque este chico sí vive algo de la alegría de estar vivos, sí, de sentir, de ver. Así que Hay también en el libro un comentario que me hizo una vez una hermana mía, que es la madre de estas criaturas que están acá, que trabaja hace mucho tiempo en un colegio de niñas que está en la Villa 21, en Barracas. Y una vez la escuché yo por primera vez decir esto en la universidad donde trabajo, unas jornadas que había sobre las mujeres. Y ella dijo que una característica que tenía la población de ese barrio, de esa villa, era la seriedad con que se tomaban las fiestas, ¿no? Entonces, la fiesta es el momento, hay muchas oportunidades de festejar, con muy poquito. Es el momento en el que aún lo que no se tiene se gasta para celebrar, por ejemplo, la primera comunión del hijo o el reencuentro con una tía o lo que sea, ¿no? Y entonces la fiesta ahí es como, eh, es como, no es todo lo contrario de la fiesta de los chicos que es todo exceso, sino que es una celebración de que en este momento estamos todos juntos, esto como una especie de síntesis de la alegría de la vida. Si bien también es una gente que por ahí a veces está como seria y es bastante parca, ¿no? Pero se toman la fiesta como con mucha seriedad, ¿no? Me encantó ese comentario de mi hermana, como para tomar el ejemplo, ¿no? En el momento que uno está en la fiesta, está, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños, ¿no? Uno no celebraría el cumpleaños si no le parecería que vale la pena
vivir y celebra que uno esté en este mundo, ¿no? La primera condición quizá para descubrir la fiesta, ojo, este, para descubrir, descubrir el propósito que tiene la fiesta, ¿no? Para ser un buen anfitrión, uno tiene que empezar por decir, bueno, ¿qué propósito tiene esta fiesta? Cada cumpleaños tiene un propósito particular, ¿no? Para ser un buen organizador de fiesta, primero hay que detectar el propósito que tiene esa fiesta, ¿no? Darío. Bueno, mi pregunta es en la parte de invitados donde dice, en un mundo que prescinde de Dios, en una cultura donde las ideas prestigiosas con frecuencia van en dirección opuesta de la que Jesús nos reveló. ¿A qué se refiere con ¿Con eso? esas ideas? Con esas ideas. Bueno, me refiero a que, bueno, se busca la felicidad y se busca la fiesta por un camino que no es el cristiano, ¿no? Entonces muchas veces a los cristianos eso nos puede producir como una tristeza de ver que estamos como una especie de minoría, ¿no? Que no tiene como mucha adhesión, eso que para nosotros es muy significativo, ¿no? Porque pareciera que el mundo va por otro lado. Entonces, eso lo pongo al principio del libro para decir, bueno, puede ser como una especie de justificación para no estar todo lo contento. No, justamente por eso nosotros tenemos que redoblar la apuesta por la alegría, porque es una invitación para esas personas a disfrutar de la verdadera alegría. Yo, por ejemplo, yo vivo acá en esta casa y vivo en un cuarto piso. Y por las mañanas de los domingos me despiertan. No te distraigas, Adrián. Perdón, no sé. Te estoy contestando. Por la mañana de los domingos veo llegar a los chicos que vienen de las fiestas, borrachos, peleados, a los gritos, me despiertan. Entonces, ese sentido de la fiesta, que es un sentido de la fiesta que predomina, es un sentido que es casi lo contrario de lo que yo propongo acá, que es una fiesta donde uno celebra la vida, que tenemos un Padre que es Dios, y no una fiesta que es como una especie de paréntesis, donde puedes tener todos los excesos, pero rápido, porque después lo que te espera al día siguiente es la depresión, lo que no tiene sentido, lo vacío. Y otra consulta, según usted, Usted. bueno, según vos, tío, Ahí salió la verdad. ¿es este libro se puede tomar como una especie de manual de iniciativa para acercarse a Dios? ¿Y de qué forma? Yo pienso que sí, es una buena pista. No es un manual, no tiene nada que ver con un manual. Es una invitación. Pero sí puede ser una buena pista para acercarse más a Dios. Así que yo te recomiendo que lo leas con atención. La previsione storica e tegno a letra telemoto y ahora. En la misma época. Y debo decir que así como a Borges a veces le preguntaban, le citaban cosas que había escrito y decían, no puedo estar de acuerdo con eso, esto que se ha dicho de que Damián es mejor persona por escrito, ¿no? que en vivo. Y Paola me dijo lo contrario hace 20 años. Te dije lo contrario. Me dijo lo Voy contrario. a buscar. Son las dos fases. Son las dos, Paola. y las dos cosas pueden ser ciertas. Y quería decir que mantuve un artículo que había escrito Damián sobre la posmodernidad, donde también citaba a Derrida. Paola, yo le había llevado no sé si te acuerdas, Paola, quizá no, pero yo le Sí, llevé, me regalaste muchos libros. le llevé el manuscrito y Ocupan una entonces, parte importante de mi biblioteca. y Paola lo leyó y dijo, oye, Damián, no entiendo nada de lo que escribe, dijo. Bueno, ahora sí, ahora sí. Con lo cual pienso que ahí quería decir que era peor persona escribiendo No, en la vida. nada. Si era mejor persona escribiendo, le defendía lo que escribía. No, por eso. Bueno, A ver, bueno, eso es una precisión histórica que debía ser. está bien, sos un provocador. Yo lo tomo, lo recibo.
Hay textos que son muy difíciles. De realidad en particular lo es. Y vos nombrás a pero Gadamer también es difícil. Lo citás hablando de tres conceptos que me parecen extraordinarios, que son el juego, el símbolo y la fiesta. Fiesta, Me justamente. parece extraordinario que ahora te entiendo mejor, quiero decir. Se ve que sé más que antes. Me impresiona la cantidad de autores contemporáneos que citás. Me agrada porque en el fondo la gente escribe, digamos, los escritores o los filósofos, poetas, están ofreciendo algo. Y vos recogés eso que te ofrecieron como una pista para moverte en la vida y para dar también sentido a tu existencia, para orientarse. Compartimos un idioma, eso también es extraordinario. No es que cada uno inventa el idioma, lo recibe y sin embargo lo llena, lo vive de una manera muy personal, lo colorea de una manera personal. Y lo que dice la otra persona también te sirve para iluminar tu existencia. Con los amigos es así. Convivimos, porque en el fondo ser amigos significa ir como moviéndonos a lo largo de la vida, lo digo sobre todo a mi edad, que han vivido lo nuestro y que tienen versiones de las cosas que resultan no divertidas en ese sentido de salida, sino como novedosas y eso, colorido creo que es la palabra que le pega. Entonces, también los autores serios, como los filósofos, proponen una pista de comprensión. Y como vos mencionás a Nietzsche, que critica a los cristianos. Nietzsche era hijo y yerno y nieto de pastores protestantes, que lo habían educado de una manera muy excesivamente rigurosa, con un sentido del pecado extremo, ¿no? Y él se rebeló contra ese sentido de la fe, y bueno, acusa a los cristianos de haber renunciado voluntariamente a todo aspecto que haga vivible la vida o apetecible, qué sé yo. Y entonces me encanta que lo hayan mencionado, porque como si vos le hablaras a él y le dijera, te muestro otro camino que él no encontró. Sí, Nietzsche tiene una frase medio misteriosa que dice, solamente podría creer en un Dios que baila. Entonces yo digo, bueno, ¿qué Ay, baila? tal cual. En realidad es el único que juega realmente. Hay una cita de Nietzsche que justamente él dice respecto a la fiesta, que dice, no es difícil organizar una fiesta. Lo difícil es encontrar gente que la pase bien en ella. Y tiene razón. Como claro, en esa como visión, tiene razón. Tiene razón. Yo pongo el ejemplo de la de esos no sé cómo se llama, el tren de la alegría en algunas ciudades pederanías, Sí, Mar del Plata. donde están los personajes de Disney y música y ruido y todo riéndose, y los chiquitos se lo ven bastante serios, ¿no? Asustado, ¿sabes? Es como que existe la obligación de estar contento, ¿no? Es como esas vacaciones que te prometen que vas a tener estímulos permanentemente, fiestas todas las noches, el Club Med, por decir algo, ese tipo de vacaciones, que pareciera como que son lo contrario del reposo y del descanso, ¿no? Son seguir con el frenesí, pero en las vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, quizás está pensando en esa fiesta, probablemente en esa fiesta pagana, Nietzsche, ¿no? También él dice que ese sentido de la fiesta es imposible para el cristiano. Ese sentido de la fiesta pagano sí, Sí, tiene razón. En eso tiene razón. pero no la fiesta Verdaderamente. es. No, y mira, esto te quería preguntar, me parecía que el título era bastante nietzscheano, Sí. pero también tomando lo que decía Paola de esas recetas que comprate esto, vas a ser feliz y consumís lo otro, es muy difícil desde una visión como la que planteas en tu libro, que yo no he leído todavía, pero el título sí, proponer algo que no sea una receta al mismo tiempo, porque finalmente lo que uno hacia lo que uno puede empujar al lector quizás sea hacia un misterio, Claro. algo que el propio autor del libro no puede dar. Exacto. Entonces, ¿cómo te has encontrado frente a esa No, dificultad? por esta digamos, manera de que es la que más me hace bien a mí también, de ir a través de las imágenes buceando, es una invitación. La invitación tiene la peculiaridad de que se puede denegar. Si no, no sería una invitación, sería una obligación. Entonces, Dios invita, por ejemplo, ¿no? Dios invita, porque se le puede decir que no. En cambio, por ejemplo, de nuestras propias
compulsiones, nuestras propias fobias, no le podemos decir que no. A Dios se le puede decir que no, ¿eh? Porque si no, el bien coaccionado ya no es bien, ¿no? Entonces, esto es una invitación de lo que me ha resultado a mí, lo que veo que le ha resultado a muchas personas, la única forma que yo encuentro en este mundo de experimentar la alegría de verdad. Y nada, se expone ahí como buenamente puedo, pero no como manual, no como receta. Yo me animo a añadir una sola cosa, pero así bien de costado, que es que lo que le ofrecemos o lo que cada uno de nosotros ofrece a la otra persona es un encuentro humano, sí, qué sé yo, una receta, sino un encuentro humano, ir juntos. Y tenemos que animarnos en un mundo donde se ha perdido, en un mundo, digo, se ha perdido la fe porque pensamos en la Europa cristiana, ¿no? Que estuvo el cristianismo en todos lados y ni siquiera vivido tan profundamente. Así que no toca esto, este es nuestro mundo, sabemos que hay mucha crítica, muchas alternativas y simplemente nuestra vida, no sé si cumple el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, hará que seamos personas alegres y que esta alegría se pueda comunicar. Eso yo creo que sí sucede eso. Por supuesto, tenemos un montón de efectos, tenemos bajones, así que lamentablemente no es que mantenemos todo el tiempo eso, pero también es eso el claro oscuro, eso le da sentido a los momentos donde recuperamos. Y a veces lloramos bien, quiero decir, puede ser que uno llore y a veces lloramos bien. Como una sensación. A mí ahora me está pasando, porque antes dijiste la mitad de la vida. Yo una vez estaba en una cena de amigos y dije, yo que viví prácticamente 2/3 de mi vida, y un amigo me dice, ¿cuánto querés vivir? Hice el cálculo y dije, sí, tenés razón, no es así. Digamos, 3/4, vamos. Soy hija de una madre centenaria, de una abuela centenaria, se ve que soy de tiro largo, pero a cada tanto pienso, bueno, estoy viviendo esto y no es para siempre esto, y sin embargo me gusta. Si no creyera en Dios, mi llanto sería de desesperación. En cambio, la conmoción es como, me estoy dando cuenta que estoy viviendo la vida, digamos, ¿no? Que la llevo vivida. En ese momento me doy cuenta como de lo perentorio del paso del tiempo, pero no me desespera, me conmueve. Eso quiere decir. Bueno, bueno. De la fiesta, De la sociedad, de lo que nos rodea. Pan triste. claro. Así que no. Tanto. No, que decía que en todo este momento, desde que empezó este término, tuve la sensación como de que había una especie de pesimismo o de visión negativa. Obvio que pasa de todo, que no es bueno, pero no lo veo tan negativo. Veo que hay mucha más alegría de la que percibí acá, ¿eh? Sí, sí. De la que percibí. No le hicimos reír, che. No, más bien es que, por lo menos yo he experimentado que algunos cristianos tienen esa misma percepción que vos estás denunciando, digamos. Y entonces por eso el libro es una invitación a recuperar la... Claro, me parece fantástico. Nosotros, no me refiero ahora a la alegría del mundo, sino los cristianos justamente, como en relación con ese elemento. Pero hay más alegría y más esperanza, me parece a mí, que no está tan en bajada, a pesar de que los valores bajan, que todo baja, pero creo que hay más esperanza, más alegría. Y bueno, y una cosa más, pero no sé por qué a mí me saltó también durante toda esta charla, que pensé, para tener paz y alegría tiene que haber algo muy fundamental, que es el concepto del perdón. Porque sobre eso. Todos tenemos cuentas pendientes, y si no perdonamos no vamos a tener jamás. Sí, hay una parte muy importante sobre el perdón. Hay una definición que es muy parecida a la de Hannah Arendt, que dice que el perdón significa desactivar el mal que te vino de otros para que no siga siendo activo en el presente. Claro. Sí. Sí, todo el tiempo me atenazaba el tema del perdón como una tercer pata. Sí, está. Hay un capítulo de bueno. perdón. Gracias. He sostenido toda mi vida que no todo tiempo pasado fue mejor, fue distinto. Claro. Y eso creo que hay que decirlo mucho, ¿no?
Y bueno, entonces nada más. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Paola y a Damián. Y al autor. Una última cosa que quería decir, que me gustó mucho lo que dijeron, porque no es tan dicho, del dolor y la alegría, que no son inconciliables, porque quería comentar, si ustedes me disculpan, una experiencia personal de hoy a la mañana, porque asistí a la celebración de una misa de un amigo mío, acaba de perder su mujer, José Ignacio López, periodista muy conocido, y entonces era una misa y estaba de cuerpo presente, y lo vi a Nacho, la alegría en el dolor, ¿no? Y fue un testimonio de fe cristiana sin pronunciar una sola palabra, pero me impresionó muchísimo y quería comentarlo. Y para terminar, recordar que la redención comenzó con la alegría, ¿no? Alégrate llena de gracia. Y una última experiencia personal, hace unos días, que escuché esta frase, que es anuncio vobis gaudium magnum, se anuncia una gran alegría. Yo estaba presente ahí en la plaza de San Pedro, que fue el anuncio del nuevo Papa. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Roberto.